Ahora bien, es el caso de presentar a la doctora Rosa Inés Alacio, quien es doctora en estudios sociales con línea de especialización en procesos políticos. Ella es maestra en desarrollo regional con especialidad en procesos sociopolíticos, es licenciada en ciencias de la comunicación, licenciada en telesecundaria, líder de proyecto La Participación Ciudadana en las Elecciones Vecinales y de Pueblos Originarios, coordinadora del libro Crónica de las elecciones vecinales de una elección, el caso de los comités ciudadanos en el Distrito Federal, así como responsable del proyecto de investigación La Participación Ciudadana, diseños institucionales y prácticas electorales. También es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, así como de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Gracias, doctora. Muchas gracias, consejera. Sí, en realidad el libro Crónica de una elección, el caso de los comités ciudadanos en el Distrito Federal, la segunda edición se presenta en este año 2019 y se llama Crónica de una elección, el caso de los comités ciudadanos en la Ciudad de México. Lo pueden encontrar con la editorial Tirano Blanche. Muchas gracias, consejera. Les presento el trabajo. Buenos días a quienes se dieron cita en este Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, y también a quienes nos ven y escuchan a través de algún medio electrónico. Muchas gracias a los integrantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México, organizadores de este Seminario Internacional de Democracia Participativa, Nuevos Paradigmas desde una Perspectiva Comparada. Gracias por la invitación. La presentación tiene 4 momentos. En el primero, muestro brevemente la evolución del concepto. En el segundo, recupero algunas experiencias internacionales de adaptación del presupuesto participativo. En el tercero, se identifican casos en México desde 2 formatos: las experiencias recientes y los diseños legales que contemplan el presupuesto participativo aún sin activarlo. Y finalmente, se enumeran los hallazgos. La comparación de los casos mexicanos se realiza a través del uso del QCA, como un análisis cualitativo comparado que permite ubicar conjuntos de similitud y diferencia desde las condiciones que genera el presupuesto participativo. La presentación se estructura a partir de ubicar 4 dimensiones para observar el desarrollo del presupuesto participativo: la dimensión política, la dimensión administrativa, la dimensión ciudadana que ubica a los gobernados y la dimensión económica. Y creo que es esta, me la salté, pero bueno, estas son las dimensiones. Respecto a la evolución del concepto, Cristina Almeida Cuna Filgueras en 2008 cita la opinión de un dirigente de la Asociación Comunitaria de la Prefectura de Belo Horizonte en 2013, quien identifica el presupuesto participativo como un instrumento de lucha principalmente para los barrios pobres y las favelas, como garantía de una planeación urbanística mínima y la oportunidad de discutir con la comunidad sus prioridades, aprobarlas y hacer el seguimiento de su ejecución. Boaventura de Sousa Santos en 2004 lo ubica como un proceso de toma de decisiones basado en reglas generales y en criterios de justicia distributiva, debatidos y aprobados por órganos institucionales regulares de participación, en los cuales las clases populares tienen una participación mayoritaria y un reconocimiento a los derechos colectivos urbanos que legitiman sus reivindicaciones. Hábitat en 2004 recupera la definición de Ubiratán de Sousa, quien lo define como un proceso de democracia directa, voluntaria y universal, donde el pueblo puede discutir y decidir sobre el presupuesto y las políticas públicas. Vladimir Pires y Carmen Pineda en 2008 ubican al presupuesto participativo como una metodología de gestión presupuestaria pública que consiguió la condición de práctica potencialmente innovadora y renovadora de la democracia y de la calidad del gasto público, reconocida por diversas instituciones, incluidas las internacionales, Organización de las Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y adoptada por gobiernos locales y nacionales en todos los continentes. Sonia Ramelia y Facundo Galván en 2012 definen al presupuesto participativo como una herramienta de participación ciudadana que se caracteriza por ser un proceso de consulta popular para el uso de cierta cantidad de fondos públicos. Finalmente, presenta una definición inspirada en la recolección de datos empíricos, en donde se considera el presupuesto participativo
participativo como una partida presupuestal de gasto público que se ejerce a través de la transferencia de formatos dirigidos por propuestas de los gobernantes para realizar acciones que son competencia de la administración pública y que involucra la satisfacción de alguna necesidad colectiva de los gobernados en un territorio concreto. El presupuesto participativo ha variado de su experiencia original y el concepto ha mutado a un contenido abstracto que incluye múltiples interpretaciones gubernamentales. El partido en Colombia, empiezo a hacer comparaciones. El partido en Colombia, Movimiento Político Compromiso Ciudadano, ganó en 2 momentos consecutivos la alcaldía de Medellín para gobernar en los periodos que iniciaron en 2004 y 2008, implementó el presupuesto participativo en un contexto de corrupción administrativa, violencia política y delincuencial y también alta desigualdad. Pedro Salazar pregunta: ¿qué participación para cuál democracia? Y añade, ¿de qué tipo de participación estamos hablando? ¿Participación en qué? ¿Y para qué? ¿Cómo? Además, ¿entre quiénes? Experiencias internacionales de presupuesto participativo. En Taiwán, el programa de migrantes no ciudadanos del sureste asiático con el tema de disminuir la discriminación y la desventaja laboral. La búsqueda es justo disminuir o abonar para la tolerancia o disminuir la exclusión. En Taiwán, la promoción del empleo para personas con discapacidad y el objetivo es atender el riesgo de exclusión social. En Túnez, en la Marsa, el objetivo es promover el alumbrado público y el tema es la infraestructura. En Yakutia, Rusia, el programa se centra en el pago de medios para campañas de concientización y se busca promover la participación. En Campi Vicencio, Italia, el programa se centra en una plataforma web y el tema es la cartografía. Buscan crear una cartografía participativa que dé cuenta de los siguientes gobiernos. En Villa El Salvador, el programa se centra en obras porque el tema es los gobiernos anteriores no han cumplido y hay una gran apatía. En Bilbao se busca proponer ideas y el tema es generar proponer temas generales para la ciudad. En Zaragoza, España, abrir la participación, lo que se busca es mejorar la relación entre ciudadanía y administración. En China, Guanlin, el presupuesto participativo es de género, el programa es presupuesto participativo de género, incorpora mujeres en la toma de decisión. En Congo se incorpora con el Banco Mundial, se apoya para la compra de celulares y el objetivo es, el programa es generar mensajes por teléfono móvil del proceso de participación, del presupuesto participativo, con el objetivo de incrementar la participación. En el Distrito 36 en Chicago se da prioridad a la infraestructura, aunque se permiten otras opciones de participación y quienes pueden votar son residentes de 14 años y más. En Uganda, Uganda, el programa se centra en distribuir dinero a partir de mejoras y el tema es incrementar el pago de impuestos. Categorías de observación desde el enfoque centrado en los resultados. Esto que presento es algo propio que tiene que ver con mucha revisión teórica y que al final aterriza en estas dimensiones. Categorías de observación desde un enfoque centrado en resultados. Dimensión política, usabilidad de los datos, transparencia, rendición de cuentas, figuras de representación, normatividad, incentivos políticos. Dimensión administrativa, sanciones y repertorios de participación. Aquí quiero destacar que la Ciudad de México cuenta con los repertorios más robustos de la revisión que encontré.
La dimensión ciudadana, participación de los gobernados, y ahí en todos los casos, bueno, la pregunta es, ¿se ha aplicado el presupuesto anterior? ¿Cómo se aplicó? Y eso da un resultado de por qué los porcentajes son como son en términos de participación. Y bueno, ellos esperan los resultados, y la dimensión económica que se involucra directamente con el presupuesto participativo, pero yo lo centré en financiamiento internacional, y quiero destacar, no obstante, existe una dimensión económica que no fue considerada para este diseño, pero ha sido preponderante en la Ciudad de México, porque cruza el presupuesto participativo y debilita el funcionamiento de la administración pública al grado de vencerle. Me refiero al proceso de gentrificación. Toda la ciudad cuenta con nuevos edificios habilitados como lugares de vivienda, con elevados costos que botan árboles y jardineras bajo el concepto de modernidad urbana, encarecen el agua potable, ignoran en la mayoría de los casos la opinión ciudadana. El presupuesto participativo en la Ciudad de México ha tenido diferentes repertorios, pero el grado de su intervención ante la burbuja inmobiliaria es débil y va acompañado del apoyo de la administración pública en sus distintos niveles delegacionales, ahora de alcaldías y de jefatura de gobierno, con el impacto que genera el cruce de este proceso político y económico con el de la participación ciudadana. Es decir, la partida presupuestal de gasto público, denominada presupuesto participativo, tiene poca intervención en el proceso de gentrificación y la burbuja inmobiliaria dominada por empresas constructoras. Eso es transversal, en realidad, dentro de la dimensión económica. Solamente he considerado el financiamiento internacional como una guía de modelo de desarrollo, pero sí es importante considerarlo, sobre todo por lo que pasa en la Ciudad de México. Bueno, quiero decirles brevemente, a pesar que hay una positiva después, que en términos de usabilidad de los datos, 0 en todos los casos para México, transparencia 0 en todos los casos de la dimensión política, rendición de cuentas 0 en todos los casos, y en la dimensión administrativa, sanciones 0 en todos los casos, porque no hay una claridad de quién debe aplicar sanciones y una transparencia de cómo se aplican. Entonces, esta ambigüedad legal tiene consecuencias. En los resultados, para el caso de México, ¿no? Las experiencias en México. Presento las experiencias que hay actuales, no recupero las históricas, solamente recupero las actuales. Ciudad de México, toda la entidad consulta y es abierta a la ciudadanía, 16 alcaldías, y lo empujó el PRI y ahora es Morena. Guadalajara, zona metropolitana, consulta por pago predial base, 10 y 15%, en 8 municipios lo impulsa, en su mayoría Movimiento Ciudadano y solo un municipio del PRI. Puebla, estatal, asamblea comunitaria y reglas de operación, solo dieron láminas de acero en 107 municipios, más de 20 millones de beneficiados, y con el PAN. Jalisco, estos últimos 4 son municipios: Zapotlanejo, Zacualco de Torres, Zapotlán el Grande, Puerto Vallarta, todos son por consulta y todos se vinculan con el pago de predial. En Zapotlanejo el pago base 15% en un municipio, Movimiento Ciudadano. En Zacualco de Torres con un porcentaje de agua y catastro. No se detalla qué porcentaje de la recaudación, un municipio, el PRI. En Zapotlán el Grande, por pago predial base, 15%, municipio de Movimiento Ciudadano, y Puerto Vallarta, por pago predial base, 10%, un municipio Movimiento Ciudadano. La legislación estatal. Sonora, Michoacán y Nuevo León son las entidades que también incluyen esta figura de presupuestos participativos, con diferencias. En el caso de Michoacán, no incluye la figura de una figura de participación ciudadana. En el caso de Nuevo León sí lo incluye el Comité Ciudadano y el presupuesto participativo, y en el caso de Sonora también. 8 minutos, ¿no? Sí, me apuro. Las dimensiones y categorías, bueno, aquí pongo todas las dimensiones, las únicas que quedarían serían la de repertorios y la de figuras de representación, normatividad e incentivos políticos. Participación, en realidad en todos los casos no son muy altos, excepto en Puebla, que no queda claro cómo fue esos 20 millones repartidos. Finalmente, se recupera solamente 3 dimensiones de análisis: figuras de representación, normatividad e incentivos políticos, porque en el caso de los repertorios solo la Ciudad de México tiene repertorios robustos y pues no le veía mucho sentido. Dimensión política.
¿Hay un compromiso de la élite política con la democracia?, preguntan Mainwaring y Pérez Liñán en 2013. El diseño del QCA, condición X, dimensión política, figuras de representación, normatividad, incentivos políticos, resultado, orientación del gasto público direccionado al presupuesto participativo. Y bueno, vienen las condiciones y el cruce en donde podemos ver en la Ciudad de México cumple todas, figuras de representación, normatividad, incentivos políticos, por supuesto que hay ejercicio de presupuestos participativos. ¿Cómo se da? Eso es un tema aparte porque se da diferenciado, pero se da, surge, hay un resultado. En Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Juanacatlán, Tonalá, todos estos, el salto tiene que ver con la zona metropolitana y no hay figuras de representación excepto en Tonalá. En algunos hay normatividad, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Juanacatlán, y en todos hay incentivos políticos y, bueno, pues el presupuesto participativo que se aplica. Zapotlanejo, Zacualco, de la Torre, Zapotlán, Puerto Vallarta, solo en Puerto Vallarta hay figuras de representación, hay normatividad y hay incentivos políticos. ¿Por qué destaco Puerto Vallarta? Porque coincide con la Ciudad de México. Bueno, está Puebla, que ya hizo un ejercicio en 2018 sobre presupuestos participativos, tiene normatividad, tiene incentivos políticos, no tiene figuras, y Sonora, Nuevo León y Michoacán que solo lo legislan. En el caso de Sonora y Nuevo León tienen figuras de representación y Michoacán no, como ya se los había comentado. Bueno, aquí está como la corrida. El descriptor es el territorio, la salida es, bueno, hay o no hay, ceros y unos, solamente fue una relación de ceros y unos en el QCA, no se realizó un fuzzy set, pero me parece que no era necesario. Y las condiciones, ¿cuáles son las condiciones dentro de la dimensión política? Y dentro de la dimensión política se ve figuras de representación, normatividad e incentivos políticos. Viene que en realidad una condición para que existan presupuestos participativos son los incentivos políticos. Parecería como casi, como no necesitamos una investigación para saberlo, es intuitivo. Bueno, pues aquí hay una evidencia con una corrida cualitativa, seria, formal, con mucho trabajo atrás, que muestra que sí, son los incentivos políticos, ¿no?, dentro de la dimensión política. Y bueno, este diagrama de Venn muestra lo que ya les he explicado en términos de, bueno, ahí combina 001, 0101, 011 y 111, que en realidad 111 quiere decir normatividad, figuras de representación y incentivos, ¿no? Me voy en la que sigue, que es como muy importante. ¿Esto para qué sirve? Para analizar los casos. Ciudad de México, en términos de análisis cualitativo, ¿cuál es el incentivo? La transición partidista. Jalisco, ¿cuál es el incentivo? La transición partidista. Puebla, ¿cuál es el incentivo? El proceso electoral. Hallazgos. El análisis comparado sobre casos de presupuesto participativo en México muestra como condición de su uso los incentivos políticos vinculados a dos tipos de contexto. Uno, de alternancia partidista para los casos de Ciudad de México, que en el caso de Ciudad de México es propuesta de gasto público como diferenciación partidista, y para el caso de Jalisco como política de gasto público ligada a la recaudación fiscal. Y dos, de coyuntura electoral para el caso de Puebla, con la entrega de láminas de acero a 20.181.231 beneficiarios en 2018. Bueno, creo que todavía tengo 3 minutos. Y voy a comentar algo que está vinculado con lo que planteaban hace un momento en términos de hacer valer la legislación, hacer valer la autoridad, la normatividad en un país tan lleno de leyes como es el mexicano, en un país tan llena de gente valiosa como son todos ustedes que están aquí, y mucha gente que sí cree en estas ideas de presupuesto participativo, con mucha gente valiosa como es la estructura del instituto que se empeña en que salga bien. Bueno, pues les comento, y esto es una parte de lo que tiene el libro Crónica de una elección, el caso de los comités ciudadanos en la Ciudad de México que publica Tirán Leblanche. Vania Ávila, diputada presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, retuiteó el mensaje de la cuenta @Congreso Ciudad de México del 25 de julio de 2018 con el siguiente texto. En tribuna,
Vania Ávila pide al titular de la Ciudad de México, Consejería, que informe sobre la no publicación del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Participación Ciudadana Local, aprobada por el Pleno el 26 de abril y remitida por el jefe de gobierno el 14 de mayo. Cito el tuit. La diputada Vania subió su participación en tribuna con la referencia Vania Ávila, está en Facebook el 25 de julio a las 23:03 horas. De igual forma, el 25 de julio de 2018 compartió por Twitter el vínculo de la grabación difundida por la cuenta en Facebook. A continuación se anota el discurso completo expresado en la tribuna del recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Solamente voy a leer una parte para que nos quede claro que en realidad en este país los primeros que no cumplen la ley son nuestros propios gobernantes. Con su venia, diputado presidente, saludo a mis compañeras, compañeros, realmente, recordemos que estaban en proceso electoral, que se encuentran en el recinto. Hace un rato que no los veía. Por economía parlamentaria, me permito presentar un breve resumen del punto de acuerdo que someto a su consideración, por lo que le solicito, diputado presidente, que el mismo sea inscrito en su totalidad en el diario de debates. El 25 de abril de 2018, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión ordinaria, aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y por el que se crea la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. El 14 de mayo pasado, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México recibió, mediante oficio con folio 18-002048, emitido por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el decreto en comento. Transcurridos al día de hoy, 25 de julio de 2018, 2 meses, 10 días de la fecha de recepción del decreto en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad, y no teniendo conocimiento aún de alguna observación o incluso de su publicación en los plazos determinados por la ley orgánica, es la razón fundamental que motiva la presentación de este punto de acuerdo, que personalmente y como presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana reviste la mayor relevancia a su publicación de esta 7ª y última legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El artículo 92 de la Ley Orgánica de la Asamblea establece que emitirán para su promulgación al jefe de gobierno, quien podrá hacer observaciones y devolverlos dentro de los 30 días hábiles. 30 días hábiles. A no ser que, corriendo este término, la Asamblea hubiese cerrado o suspendido sus sesiones, lo cual evidentemente no ha ocurrido en términos del numeral anterior. El plazo de 30 días hábiles inició el 15 de mayo y terminó el 25 de junio pasado, por lo que hoy han transcurrido, insisto, 2 meses, 10 días del plazo señalado por la ley. Por lo tanto, y de acuerdo también al decreto por el que se eliminó el llamado veto de bolsillo en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa y en la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial el 30 de agosto de 2016, que estableció afortunadamente, que al existir omisión en la publicación de leyes se deberá entender como aceptado y por ende procederá a su promulgación por Ministerio de Ley. Nada de esto existe. Seguimos siendo gobernados hasta hoy por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Es decir, hay que reflexionar qué pasa en nuestro país, porque me parece que hay muy buenos ciudadanos, hay muy buenas intenciones, hay muchos esfuerzos, pero empecemos por pensar quién es el que está fallando en el cumplimiento de la ley. Muchas gracias.